según lo que les acabo de decir, porque acá me dicen algunos que es la E, que es vender 2 millones de toneladas del guano de islas, ¿no? Eso es lo que ellos se van a llevar, David, mucho cuidado. Ah, correcto, sería terminar con el poder de los consignatarios. Muy bien, quienes eran los que se hacían ricos con nuestro querido guano. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. El propósito fundamental que buscó concretizar a través de las reformas el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿cuál ha sido? Uy, también es una bonita, en sí, una pregunta, bonita pregunta. Chicos, una consulta. Para responder esta pregunta, primero tenemos que tener en nuestra mente ¿cómo era Juan Velasco Alvarado? ¿Cómo era el gobierno de Velasco Alvarado? Primera respuesta, gobierno nacionalista, que busca que los recursos naturales del país estén en manos del Estado peruano. Significa romper toda relación con los explotadores extranjeros, quienes se llevan toda nuestra riqueza y no benefician a nuestro pueblo. Es por eso que también hablando justamente del beneficio del pueblo, algunos dicen que es un gobierno populista. Hay que recordar que este llamado, ¿qué muchachos? Que este llamado gobierno de Velasco Alvarado terminó siendo un gobierno, para todos ustedes, un gobierno donde también se benefició al pueblo. Correcto, a través de la aplicación de la llamada reforma agraria, con la frase, ¿no? Los indios no volverán a comer, ¿de qué habla? Justamente sus migajas de los grandes hacendados, a todos ellos, que probablemente hasta en Cajamarca, tu abuelo te habrá contado, cuando los votaron a los llamados hacendados, y ahí el pueblo se hacía dueño de las tierras a nivel comunal, aunque eso trajo corrupción. Muy bien, señores, con lo que les acabo de mencionar, con lo que les acabo de decir, el gobierno del general, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, entonces, ¿qué tuvo como propósito fundamental? La A dice la reforma de la estructura de la propiedad, la nacionalización de los monopolios, la inversión estatal. Bueno, el Estado no está invirtiendo en realidad, está apropiándose. La justicia para el pueblo, la descentralización del poder. Según tú, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿alguna respuesta ahí? Ay, ay, ay. Muy bien, acá, rapidísimo. Ya me están diciendo algunos dicen que es la B y algunos dicen que es la A. Yo voy a compartir una idea con todos ustedes. No hablamos de justicia para el pueblo porque justo hace un momentito te decía, lamentablemente hubo corrupción, porque solo los dirigentes del pueblo se apoderaron de la mayor cantidad de tierras. Particularmente yo tengo a mi abuela pues en Ancash y me decía, ¿no? A pesar de que ella y mi abuelo, ¿no? Que en paz descanse, ya los dos ya han fallecido, me contaba así vagamente algunas cosas respecto a cómo se llevó la época de Velasco. Y es que por ejemplo, el padrino de mi padre era justamente el hacendado. Ellos tenían un privilegio dentro de la población, pero contaba de manera penosa que algunas personas, familiares de ellos, que no tenían ningún acercamiento con los llamados hacendados, o principalmente, pues en sí, con los llamados dirigentes, no tenían eso. ¿Qué pasó cuando los hacendados se fueron? Ya no tenían privilegio. Ahora mi abuela pasaba a ser una persona común. El dirigente comunal del pueblo, correcto, era quien tenía junto con su familia las mejores posesiones territoriales. Y los demás quedaban en sí, como quien dice, esperando algo. Se suponía que las tierras tenían que ser divididas de manera equitativa para el beneficio de todos. Ese es el problema de Velasco. Tuvo buena idea. Estatizar, si tú quieres llamarlo, y quitarle las tierras a los grandes poderosos y dárselas al pueblo. Pero si se los vas a dar, también tienes que fiscalizarlo para que no haya corrupción, para que no haya, pues en realidad, ¿qué? Acaparamiento por un parte de una persona y simplemente la injusticia para el otro. Así que la D no puede ser. Descartado descentralización del poder, justicia e inversión estatal. Quedamos entre la B y la A. Ahora, por ahí me dicen algunos que la clave sería, profe, la B, pero hay un detalle, nacionalización de los monopolios. Recordemos en realidad que lo que estamos buscando, si bien es cierto, es nacionalizar algunas empresas, eso forma parte de la reforma de la estructura de la propiedad. Son propiedades privadas que ahora van a pasar a manos de quién, del Estado. Y ahora el Estado va a empezar a dirigir o administrar las principales instituciones, correcto, que brindan servicios, correcto, al pueblo.
¿Quedó claro hasta acá? Listo, señores. Pregunta para todos ustedes. Hasta acá me estoy dejando entender. Clave entonces, avioncito. Muy bien, ese, muy bien, Cristian. Ahí están mis alumnitos. Adrián, correcto, que habían respondido de forma correcta. Jenson, Yanela, Daisy, Adrián, correcto, todos ustedes. Muy bien, campeones. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunta, ¿me estoy dejando entender? Sí, me dejo entender entonces, muchachos. Gracias, Julito. Muy bien, Ariana, David, correcto, Jenson, lo máximo, campeones. Listo, entonces vamos a continuar. Una de las medidas de carácter, dice, laboral que se dio durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Pardo y Barreda gobernó durante la época durante la época pues en sí de la Primera Guerra Mundial, claro está que de 1915 a 1919, porque recuerda que se da el golpe de Estado ¿de quién? De Augusto Vélez, de Augusto Veleguía. Pero algo particular que ya se había dado desde antes de su gobierno era que en el gobierno de Billinghurst, el gobierno anterior a Pardo, ya se habían dado protestas nacionales, así como la que estamos viviendo en la actualidad en el Perú. ¿Por qué motivo se dieron, profe, protestas? Por la sencilla razón de que en el Perú, señores, ¿qué cosa había? Había mucha explotación laboral y en ese sentido lo que se buscaba, ¿qué cosa era? Bien, muchachos, a los que marcaron la clave la A, ¿desde quién? A ver, ¿desde quién? ¡Wow! Desde Henry, Dana, Stephanie, Daisy, Nicole, Adriana, Fiorella, Damaris y Ariana, señores, y Dayana también se suma. Mencionan pues en realidad justamente pues a la jornada de las 8 horas laborales fue justamente establecida y reconocida por José Pardo y Barreda. ¿Queda claro? Ahí fue la época donde empezaron a darse las grandes movilizaciones. La legislación del Partido Socialista aparece recién en el oncenio de Leguía, liderado pues en realidad por, no te olvides, José Carlos Mariátegui La Chira, y luego se crea la Central General de Trabajadores del Perú, más conocido como la CGTP. Muy bien, señores, vamos con la siguiente pregunta para todos ustedes. Bonita pregunta también en el 2018-1, mucha república en historia del Perú, programa social que se instauró durante el gobierno de Acción Popular liderado por Fernando Belaúnde Terry. Ya, profe, nosotros pensamos muchas veces que el único que hizo obras sociales terminó siendo pues en realidad Velasco Alvarado, pero Belaúnde Terry también. Te puedo contar una anécdota y eso lo puedes preguntar a tu padre y si tienes a tu abuelo, pucha chochera, sería ideal, porque te comento en realidad que uno de los primeros candidatos, repito, candidatos políticos en hacer campaña política fue justamente Fernando Belaúnde Terry. Él perdió una de las primeras elecciones, ¿no? Lo perdió frente al segundo gobierno de Prado Ugarteche, entre los años 56 y 62. Belaúnde Terry crea Acción Popular y con Acción Popular, con el símbolo popular, pues que es la lampa, él viaja cargando su lampita a los distintos pueblos del Perú. Ningún candidato antes había logrado hacer eso. Ninguno. Pregúntale a cualquiera. Ninguno había hecho en sí campaña política. Y este tipo lo hizo. Por eso que la gente de los pueblitos alejados de Lima, de las provincias, decían, oye, ¿qué? ¿Está viniendo el presidente a nuestro pueblo? Ni siquiera era presidente y ya lo llamaban presidente. Habiendo visto, pues en realidad, la situación precaria, violenta, miserable en el cual estaban expuestos muchos de nuestros compatriotas, gente humilde, de los pueblos alejados del Perú, es que Belaúnde Terry decide pues algo, ¿no? Crear un sistema con el cual pueda ayudar a los pueblos. Y ese sistema se llama el sistema de cooperación popular. Marca la clave. ¿Cuál es la clave? Dedito, señores. Muy bien, gracias Nicole Rojas, Daisy y el amigo S. Entonces, la cooperación popular es un sistema que él lo va a establecer, lo va a crear. El único problema es que no se llegó a aplicar del todo. ¿Por qué? Porque empezó a tener mucho acercamiento con los grandes grupos de poder. Empezó a vender, pues en realidad, nuestros recursos naturales y uno de los más conocidos termina siendo pues el famoso problema de la llamada página 11, ¿no? El tratado de la Breña y Pariñas, con el cual terminamos regalando en pocas palabras pues en sí la llamada pues refinería de Talara, el problema pues en sí de la petrolera peruana, ¿no? Ahí está. Pregunta, chicos. ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, queridos alumnos de la Academia La Pre San Marcos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? A ver qué me dicen ustedes.
Correcto, Julito. Muy bien, lo máximo, campeón. Entonces, vamos con la siguiente pregunta del examen de admisión 2018-1. Uno de los acontecimientos de trascendencia, ya, esa es una pregunta para ti, tú que estás allá en Cajamarca, para los cajamarquinos, ya que conmemora la lucha por su independencia política y administrativa. ¿Cuál fue? A ver, ¿cuál fue? Ah, total, la C, la D. Oye, oye, llega la clave correcta. ¿Alguien por ahí? Oye, me están diciendo todo el abecedario. A ver, ¿quién me dice por ahí, ah? ¿Qué me dicen por ahí? Ya, es que hay un detalle, Chochera. Yo sé que muchos de ustedes tienen todavía en su memoria la derrota peruana frente a Chile la semana pasada, pero lamento decirte, pues en realidad, correcto, que simplemente están equivocados, porque ustedes que son cajamarquinos y algunos se acordarán en realidad, ya no voy a hablar de la derrota contra Chile, ¿eh? Hoy día sí ganamos, no importa experiencia, pero vamos a ganar algo, señores. Tienen que acordarse de qué acontecimiento. Hay que acordarnos pues en sí de 1854, señores, cuando el 3 de enero de 1854, ¿qué terminó pasando pues en sí en Cajamarca? Recordemos algo, ¿no? Que durante esa época pues en sí el presidente Rufino Echenique lo que buscaba, ¿qué cosa era? Era pues en sí establecer que Cajamarca dependiera enteramente de quién, señores, dependiera enteramente pues en realidad de Trujillo. Eran pues en realidad como quien dice uno solo, pertenecía al departamento de Trujillo. Sin embargo, como todos ustedes recordarán, los cajamarquinos ya habían iniciado las gestiones de su independencia en el año 1828, después de la época de la independencia nacional del Perú. En reiteradas oportunidades, en sí, se intentó la independencia de Cajamarca de manera pacífica, pero recién fue, ahora sí tienen que apuntar, en 1851, cuando la Cámara de Diputados de Cajamarca declaró como capital del departamento, correcto, a este territorio, Cajamarca, ¿no? Aunque haya una cámara en el Perú en esa época, como era bicameral, había una Cámara de Diputados y Senadores, justamente pues la Cámara de Senadores lo rechazó. Recién en diciembre de 1853, un grupo de intelectuales y personajes notables, correcto, liderados por don Toribio Casanova, Pedro José Villanueva y el coronel Juan Antonio Egusquiza, prepararon la revolución de Cajamarca y con eso recién apunta, 1854, 3 de enero, se rebelaron a las fuerzas del gobierno del presidente Rufino Echenique. Y así se desligaron de quién, muchachos, de Trujillo. Entonces, ¿cuál es la clave? La C. Oye, algunos alumnos manejan muy bien su información, otros están perdidos. Oye, ustedes son de Cajamarca o creo que son ustedes de Amazonas, ¿ah? Cuidado, se han confundido de tierra, dicen, no, profe, yo me confundí. Muy bien, ya. Listo, señores. Entonces, no te olvides, a ver, ya que es un tema constante, eso lo llaman algunos, en algunos pueblos se le llama cultura regional. Nunca te olvides. La llamada, ¿qué cosa, muchachos? La llamada trascendencia o acontecimiento más importante de Cajamarca termina siendo la revolución de Cajamarca de 1854, la revolución del 3 de enero, con el cual Cajamarca logra su independencia y se revela en sí a quién, muchachos, y se revela pues en sí al presidente Rufino Echenique, con el cual se van a desligar de quién, justamente de Trujillo. ¿Quedó claro? Chicos, pregunta, ¿me dejé entender? Niños, muchachos, futuros cachimbos, pregunta, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí? Ajá, muy bien, señores, listo. Como siempre, tremendos alumnos el día de hoy. Yo espero de verdad que a ustedes verlos en las clases regulares de la Academia La Pre San Marcos.
Gracias, gracias Nicolcita, gracias Ángel Humberto. Muy bien, vamos, esta siguiente pregunta. Indicar el sector social que integró las guerrillas por Andrés Avelino Cáceres durante la campaña de la Breña. Primero hay que recordar que la campaña de la Breña es la campaña en la Sierra Central, liderada por el famoso Brujo de los Andes. En la guerra contra Chile iniciada, no te olvides, si bien es cierto, se inició en 1879, esta guerra acabó en 1883, pero fue en 1882 donde el amigo Andrés Avelino Cáceres haría pues en realidad lujo de su gran capacidad militar y con el apoyo de los llamados pues en sí que campesinos, y ahí te estoy dando la respuesta ya en realidad, inició una de las más grandes rebeliones, ¿correcto? Que simplemente trajo éxito en el Perú. Recordemos en realidad que los indígenas peruanos no conocían un poco del enfrentamiento, pero cuando tú le decías, lucha por la patria, lucha por el Perú, ellos lo hacían. Ellos no te decían, pero señor, disculpe, yo no quiero ir, no, que esto, no, ellos sí iban por el Perú. Mientras que en la costa, perdóname la expresión, como unos babosos, los peruanos estaban divididos. ¿Tú por quién vas a la guerra? No, yo voy por Cáceres. ¿Tú por quién vas? No, yo voy por Piérola. ¿Tú por quién vas? No, yo voy por Iglesia, por Bolognesi, por tal, por tal. La gente en Lima o la gente en la costa, todititos iban por alguien, pero nunca decían por el Perú. Tú le preguntabas al chileno y el chileno decía, yo voy por Chile. Esa es la gran diferencia, campeón. Perdóname que te diga las cosas, pero así son. En el Perú perdemos la guerra de local con nuestra gente, con nuestra hinchada, hijo. Siendo más grandes que esa tripa, ¿correcto? Señores, porque simplemente no tenemos identidad, carajo. Porque no somos, en sí no nos sentimos orgullosos. Pero el indígena, él sí. Él sí es en sí consciente, combativo. Y él sí fue. Por eso el éxito del triunfo de quién? De Andrés Avelino Cáceres. Él sí ganó, ¿por qué motivo? Porque él sí iba a nombre del Perú. Y finalmente quiero comentarte que si él pierde en las últimas ya pues en realidad en Huamachuco, termina siendo por una razón, ya no tiene armamentos, ya no tiene municiones. ¿Con qué iba a disparar? ¿Qué? Con saliva. Por ese motivo, hijo, es que perdemos la guerra. Y bueno, ya conocemos a Miguel Iglesias, desde allá pues justamente después de la batalla de San Pablo, desarrolla el grito de Montán, con el cual nos rendimos, acabamos la guerra, firmamos el Tratado de Ancón y perdemos absolutamente todo. Pero fueron los campesinos, las famosas montoneras, quienes terminan siendo, pues en realidad, el llamado que muchachos terminan siendo los protagonistas de esta llamada guerra entre el Perú y el Chile. Muy bien, listo, señores. Esta pregunta hace referencia a la cultura egipcia y a lo que viene a ser su principal culto. Hace rato hablábamos acerca del mayor aporte de Egipto y decíamos que eran las pirámides y todos sabemos que las pirámides terminan siendo un centro mortorio, el lugar donde se va a enterrar pues al faraón. ¿Por qué motivo entierran al faraón? Porque ellos consideran que existe una vida después de la muerte. Y en ese sentido, como existe una vida después de la muerte, había que justamente pagar por paso a la otra vida. Y ahí, señores, como vas a pasar a la otra vida, todos pasan por un juicio. Justamente esta pregunta hace referencia al libro sagrado de todo egipcio que viene a ser, gracias Nicole, y tu respuesta creo que es correcta, ahorita lo voy a revisar, por favor, y también Karencita, así como Cristian, porque los demás creo que se han confundido. Muy bien, en mancha todavía me han dicho la A, me dicen todavía. Quiero contarles que el juicio de los muertos es el libro sagrado de todo egipcio, donde en ese libro de los muertos te habla del juicio del llamado dios Osiris. Todos los muertos pasan ante Osiris. Pero ¿quién es el hombre que trabaja para Osiris? Es Anubis. Una cosa es la función que cumple Anubis y otra cosa es la función que cumple Osiris. Tú el juicio no lo pasas ante Anubis, lo pasas ante Osiris. Por ese motivo, Osiris da la orden para que Anubis, correcto, ¿qué hace? Te saque el corazón y justamente lo pone en una llamada balancita. En esa balancita, querido y estimado alumno, hay una pluma de contrapeso. Si el corazón pesa más que la pluma, tu corazón está lleno de pecados. Así que
Osiris, el dios de la muerte, ¡plum!, da la orden para que Anubis aplaste tu corazón y tu espíritu desaparezca y no vas a vivir eternamente. Pero si tu corazón pesa menos que la pluma, entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Ahí se da justamente esta situación, donde Osiris da la orden que el corazón vuelva a ese hombre y Anubis lo pueda embalsamar. Entonces, te dice la pregunta, los egipcios creían en la continuación de la vida después de la muerte, para alcanzar la vida en el más allá. El alma del muerto, dice, era juzgado en el juicio de los muertos, por el tribunal de los muertos, por un tribunal de dioses presidido por... ¿Quién era el hombre de mayor poder? El líder, campeón. Dilo, por favor. Dilo, dilo, dilo. ¿Quién era ese hombre? Era Osiris, correcto, no, el dios, el más importante, Osiris, ¿queda claro? Muy bien, ¿y quién trabajaba para Osiris? Anubis. Entonces, vamos a decir, acá la clave sería, pues en realidad, Osiris, es el juicio de Osiris, y Anubis solamente es el chacal. Anubis tiene cabeza de perro, no sé si ustedes se acuerdan. Profe, ¿quién es Amón? Amón-Ra, recuerdas que es la divinidad principal, ¿no? Creadora, justamente. Horus es el llamado primer dios faraón, y Set, no te olvides, Horus es el llamado dios del viento, es el llamado, pues, el ojo que todo lo ve, y Set representa a qué, a la maldad, correcto, a la maldad, a la oscuridad. Es por ese motivo, señores, que todos tenemos que recordar que justamente Set representa la oscuridad. Listo, señores, vamos. ¿Cuál es la clave entonces? Al toque todos, la clave, casita. Siguiente pregunta. Vamos rapidísimo, vamos rapidísimo. Uy, ay, ay. A ver, todos, esa pregunta, ustedes lo hacen, ¿ah? Ustedes lo hacen. Dice, es considerado como uno de los sitios arqueológicos más importantes del Valle de Cajamarca, gracias a los estudios realizados por la misión japonesa. Se trata de un centro ceremonial donde sus habitantes rendían culto al fuego. Pucha, ya, al toque, ¿cuál es? ¿La E? Habla. Dilo, dilo, dilo. Ya, todos están entre la A y la C, ¿ah? Ya, a ver, Cunturhuasi efectivamente está ahí en Cajamarca, todos lo conocen, correcto, pero recuerda que Cunturhuasi es la llamada, pues en realidad, ¿qué cosa, muchachos? Es el centro de adoración al cóndor, ¿ah? Si no espero que no se olviden todos ustedes, ¿ah? Ahora, Huacaloma, me están mencionando también a la C, el baño del Inca, dicen, ¿no? Muy bien, si todos nosotros nos acordamos, también es un sitio arqueológico, Huacaloma, ¿no? También allá ubicado en Cajamarca, y presenta, ahí sí se presenta recintos de culto al fuego, que son justamente fogones, unos pequeños espacios por donde le rinden culto al fuego, y que son similares a la Galgada y a Kotosh. ¿De quién estamos hablando entonces? Si nos pregunta, es considerado como uno de los sitios arqueológicos más importantes del Valle de Cajamarca, gracias a los estudios realizados por las misiones japonesas, y se trata de un centro ceremonial donde sus habitantes rinden culto al fuego. Entonces, el único sería Huacaloma, porque recordemos que Cunturhuasi le rinde culto al cóndor, al ave de rapiña, ¿correcto? Y eso se relaciona con quién, con la cultura Chavin. Uy, ay, ay, ya no deja escribir el mouse, ¿ah? Muy bien, señores, pero apunten, por favor, Cunturhuasi, recinto arqueológico dirigido al culto de ¿qué? Al culto del cóndor. Vamos con la siguiente. Durante los 4 viajes, dice, de Colón, realizados entre 1900, un favor, ahí ya se han equivocado al digitar hoy, en 1942 es cuando nació tu abuelo, quizá. Tan locos ahí, ¿eh? Nos estamos loqueando, hijo. Vamos a poner, por favor, a ver al toque todos, sin excepción. Rapidísimo, muchachos, todos ustedes.
Dice, durante los 4 viajes de Cristóbal Colón realizados entre 1492. Se han confundido en la digitación, se han emocionado ahí, ¿ah? Apunta, 1492 y recién ahí 1502. Se produjeron un conjunto de acontecimientos como la pérdida de la Santa María, sí, en el primer viaje, acuérdate, ¿no? Chocaron contra un arrecife, ¿no? De coral, allá en lo que viene a ser, pues, en sí, la zona donde ellos van a llamar la Española. Ahí se funda pues la primera ciudad española, ¿no? Llamada la Isabela. El descubrimiento del paraíso terrenal, eso se va a dar en el tercer viaje, cuando llegan a la parte pues de Venezuela. La llegada a Panamá, y todo esto fue posible por la capitulación. O sea, los viajes de Colón fueron en realidad posibles gracias pues al apoyo justamente de quién, de la corona española, quien los auspició, ¿no? ¿Y cómo se llamó ese documento que tuvo que firmar don Cristóbal Colón para poder recibir beneficios, para poder recibir, pues en sí, ciertos, no te olvides, y el aporte y apoyo de España? Ese se llamó Capitulación de Santa Fe. Apunta, por favor, firmado el 17 de abril de 1492 entre la reina Isabel de Castilla y Cristóbal Colón, ya que Fernandito de Aragón se encontraba en otro lugar. Muy bien, marcamos la clave al toque y ya todos respondemos. La clave, ¿cuál es? Sin pensarlo 2 veces, ya lo han marcado. La A, profe. Y la B, la capitulación de Toledo. Ah, buena, correcto, hija, muy bien. La capitulación de Toledo es con Pizarro, ¿cierto? Repito una vez más, la capitulación de Toledo se firma con Pizarro, entre el rey Carlos V o I y Pizarro, con el cual le otorgan, pues en realidad, no solo beneficios a él, sino también a los 13 del Gallo, para poder invadir el Tahuantinsuyo en su tercer viaje, ya que desde Panamá no le quieren, pues en sí, dar permiso. Él dice, no voy a hablar con los payasos, hablo con el dueño del circo, viaja hasta España y en 1529 firma, pues, la capitulación de Toledo, ¿no? Y hay que recordar que esa capitulación de Toledo tuvo ciertos problemas, porque beneficiaba más a Pizarro y dejaba de beneficiar, pues, algunos acompañantes de Pizarro. Uno de ellos es Almagro. Por ese motivo, Almagro se achora en el futuro y se dan las guerras civiles por la posesión y control del Cusco. Muy bien, señores. Vamos con la siguiente pregunta, que aparentemente hace referencia a una pregunta de ciencias auxiliares y fuentes de la historia, que en pocas palabras a eso se le llama teoría de la historia. Cuando Alberto dice usa las características acuñadas, las marcas en su realidad técnico-artística y representaciones simbólicas, ¿qué tipo de fuentes estoy empleando? Primero, acuñaciones. Las marcas en su realidad técnico-artística, o sea, marcas y representaciones simbólicas. ¿Qué cosa es eso? Filología no puede ser, porque hace referencia a las familias, así como la genética, ¿no? Diplomacia hace referencia a la política, documentos, tratados. Ahora tenemos a la paleografía, sigilografía y epigrafía. Si hablamos de paleografía, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a las escrituras antiguas y no habla de escrituras. Dice marcas, acuñaciones y símbolos. Ya, te doy, ahí está, entre la B y la C. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué me dices? Al toque, rapidísimo. ¿Qué dices entre la B y la C? A ver. ¿Nadie por ahí? Ya, muy bien. Para todos ustedes, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la sigilografía, apunta, estamos hablando de sellos, ¿correcto? Que a través de la historia se han encontrado, y no habla tampoco de eso necesariamente, o representaciones simbólicas. Mientras que la epigrafía son grabados, acuñaciones, marcas, símbolos que han dejado nuestros antepasados y que son estudiadas por los epígrafos. ¿Listo, señores? Casita. Bien, muy bien, señores. Listo. Siguiente pregunta. En referencia al tercer, justo hace un rato hablamos del tercer viaje de Pizarro entre 1524 y 1531, el
cual dice, cuál enunciado es el correcto, pero ya está recontra fácil. En el tercer viaje, ¿qué hizo Pizarro? De frente, ¿a dónde llegó? ¿A invadir quién? ¿A invadir qué, hijo? El Tahuantinsuyo. Y recuerda tú que ahí se entera pues de la muerte de Huayna Cápac, quieren hablar con Huáscar, es asesinado por Atahualpa, y Atahualpa lo va a esperar en tu tierra, ya en Cajamarca, en los baños del Inca. Ya, listo, de frente, dime tú, ¿cuál sería la clave, hijo? ¿Ah? Todos. La D es relacionado con el segundo viaje, así que descartado. También la B, también el cacique de las piedras. Listo, vamos al toque. Estamos entre la C y lo que viene a ser la E. Al toque. Al toque, vamos rapidísimo. Rapidísimo, vamos muchachos. Muy bien, a los que marcaron, pues en realidad dice, Almagro y Pizarro fueron destituidos por Pedrarias, y ahí está la razón de por qué motivo fueron a España en 1529. Y te están hablando del tercer viaje, sí, efectivamente. Ellos antes de llegar a Tumbes pasaron por Ecuador, ¿no? Ahí se ubica pues la llamada isla de Puná, donde masacraron a un grupo de nativos justamente antes de llegar a nuestro territorio y lógicamente desembarcar en lo que viene a ser Tumbes para luego pasar pues en sí por lo que viene a ser Piura, donde se funda la primera ciudad española en el territorio peruano, al cual se le llama San Miguel de Piura en la ciudad de Tangarará. ¿Correcto? De ahí reciben a un comisionado de Atahualpa, quien los invita a los españoles a viajar desde Piura hasta Cajamarca. ¿Queda claro? Listo, señores. Vamos, señale qué enunciados son correctos en relación al proceso de hominización. Primero, ¿qué estudia la hominización? Es el estudio del proceso, apunta, estudio del proceso evolutivo del hombre. Rapidísimo, repito una vez más. Estudio del proceso evolutivo del hombre, ¿correcto? Listo, acordémonos que la humanidad se origina en África, por eso se le considera cuna de la humanidad. En África fueron encontrados los Australopithecus, todos, y el primer Homo, que fue el primero en elaborar herramientas, considerado el ancestro del hombre, el Homo habilis llamado Faber. Luego el Homo erectus fue encontrado en Asia, el Neandertal creció en Europa y el Sapiens creció, no te olvides, en Europa, en Asia, en África y luego pobló ante la era de hielo justamente Oceanía y el último continente en ser poblado, el continente americano. Entonces, vamos a ver que el que vivió en los 5 continentes terminó siendo el llamado, no te olvides, Homo sapiens. Vamos a responder porque no solo la clave de que tengan los enunciados correctos. Dice, África es la cuna de la humanidad. Ahí se desarrollaron Australopithecus y Homo habilis, verdadero. El Homo erectus se desplegó por todos los continentes, falsos. Ya te dije que solamente él estuvo en Asia. Todos los grupos humanos existentes hoy son llamados Homo sapiens sapiens, verdadero. Pero por favor, tú eres mi alumno. De hoy, tú eres mi alumno. Yo te voy a decir algo, se ha descartado el nexo filogenético entre el Neandertal y el Sapiens. Antes al Neandertal tú lo llamabas Homo sapiens neandertalensis y al Cromañón tú lo llamabas Homo sapiens sapiens. Ahora ya no. El Neandertal es Neandertal y el Sapiens es Sapiens, nada más. Ya no lo vas a llamar Sapiens Sapiens. Pero bueno, efectivamente, la única clave es la 1 y la 3, cachimbo. ¿Marcaron la clave? Listo, señores, ahí está. Hemos marcado la clave, cachimbo, correcto. A ver, ¿quiénes estuvieron de forma correcta? Jenson, Karen, Yanela, Cristian, Nicole, Clever, por ahí Cristian, Daniel. Y listo, los demás no sé qué clave me estaban dando. El otro me está diciendo la X, dice. Muy bien, a ver, continuamos. Ya estamos en las preguntas del año 2016. 1. El Perú al aliarse con Bolivia, dice, por el Tratado de 1873 y al solicitar la adhesión a la alianza, busca frenar el expansionismo chileno. Ya. Si bien es cierto, Perú en sí se unió con Bolivia por una razón. ¿Te puedo contar algo?
El presidente peruano es un civil, ¿correcto? Y ese señor llamado Pardo y Lavalle comete un gravísimo error. Antes, cuando él fue elegido como presidente en el Perú, se dio justamente una rebelión de dos militares, de unos hermanos militares llamados, pues en sí, los hermanos Gutiérrez. Gracias a los chicos que están respondiendo, ya sí, los felicito. Correcto su respuesta. Te comentaba que los hermanos Gutiérrez eran militares que se rebelaron justamente a qué, al llamado, pues en sí, gobierno civil del Perú, porque querían que los militares continuaran gobernando. En ese sentido, el presidente ya, después de haber derrotado a estos militares, el nuevo presidente civil del Perú decidió eliminar el ejército. ¿Para qué te preguntarás? Para evitar futuros levantamientos. ¿Qué es lo que termina pasando? Ante la incapacidad peruana para poder defenderse en el ámbito militar, lo que termina siendo el jefe de Estado es buscar un apoyo militar. Y ese apoyo, ¿dónde lo va a encontrar? En Bolivia, con el llamado Tratado Secreto de Mutua Defensa. Que si bien es cierto, por un lado buscaba pues en realidad cuidar el Perú, por otro lado también buscaba frenar el avance de Chile. Y para ello también se busca el apoyo de ¿quién? De Argentina. Pero ¿por qué motivo Argentina no entra? Porque le tiene miedo a un país que podía ser el aliado de Chile. ¿Quién es su clásico rival de los argentinos? Y no me digas Uruguay, no me digas tampoco Chile. Es nada menos y nada más que la tierra de los cariocas. ¿De quién estamos hablando, muchachos? Inglaterra. ¿Cuál Inglaterra, Cristian? Estamos hablando de América. Ah, muy bien, Adrián. Brasil. Brasil. Por ese motivo, campeones, entonces quiero comentarles que Argentina no se va a adherir al tratado, no te olvides, de mutua defensa que ya tenía Perú y Bolivia. Pero ya sabes, el Perú se unió porque no tenía ejército y su objetivo principal era defenderse mediante, no te olvides, mediante esa, pues en sí, mediante ese tratado. No te preocupes, Cristian. Quiero finalizar mencionándoles a todos ustedes lo siguiente. ¿Sabían ustedes, pues en realidad, que acá encontramos la causa principal de nuestra derrota? Perú no está preparado para una guerra y cuando se da la guerra contra Chile, como dicen, ¿no? Los chilenos nos encuentran con el pantalón abajo y nos meten la yuca. Pues hijo, ¿por qué motivo? Porque no estamos preparados para la guerra. Un imbécil, perdóname, como presidente, terminó eliminando el Congreso y este tarado, perdón, eliminando el ejército y este tarado pues no compra armamentos. ¿Por qué crees tú que el presidente peruano, correcto, de la época de la guerra contra Chile, Ignacio Prado, tiene que viajar pues en realidad al extranjero a gestionarlos, la llegada de material de guerra y lamentablemente se queda allá, pues nos deja solitos y acá nos hacen lo que quieren los chilenos, pues, ¿no? Muy bien, señores. Bueno, esa es la situación, ¿no? Bueno, esa es Argentina. ¿Correcto hasta ahí? Vamos, continuamos. Dice, la sociedad incaica, como las demás civilizaciones andinas, desarrollaron, dice, una organización social basada en las relaciones de reciprocidad y de redistribución. Tú me ayudas, yo te ayudo. La frasecita clásica, ¿no? De ustedes que les gusta con las placas. Tú me das, yo te doy, dice, ¿no? Ahí están. Esas relaciones de reciprocidad se practicaban entre quién, muchachos. Uy, facilito, ¿ah? Facilito. ¿Cuál sería la clave? A ver, Adrián dice la D. Cristian Portal me pregunta por interno, pero Argentina tampoco aceptó porque Chile le ofreció la Patagonia o me confundí. No, hijo, en realidad, como te dije, el principal problema es Brasil. Chile y Argentina no tienen buenas relaciones. Muy bien, listo. A ver, reciprocidad y redistribución, ¿entre quiénes se da? Pero campeón, reciprocidad correcta y redistribución se da, eso es en sí, entre los miembros de quién, entre los miembros del AYU, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo. Pero el término redistribución, ¿qué cosa significa? Tú has dado algo a alguien y este alguien tiene que darle a todos, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, yo te comento, hace un rato lo dijimos cuando hablamos de la diferencia entre las colcas y los tambos, que justamente la gente depositaba parte de sus productos en unos almacenes que eran parte del Estado. Por un lado las colcas y por otro lado los tambos. Ahora yo te pregunto algo. Cuando se vivía, por ejemplo, en el Perú, una etapa de sequía, una etapa de crisis climatológica, etcétera, la pregunta para ustedes sería la siguiente. ¿El Estado, repito una vez más para todos ustedes, se quedaba con toda la producción o lo repartía? ¿Qué dices tú? A ver, ¿se quedaba con toda la producción o lo repartía? ¿Mm? Habla, habla.
Claro, Cristian, correcto. Entonces, si lo repartía, está redistribuyendo. Tú me ayudas, también te ayudo. Reciprocidad, redistribución. Entonces, la clave sería los IUs y el Estado y el Estado central. Vamos con la siguiente. Uy, no, ya con esa, señores. Caramba, ya llegamos pues al final de la clase y no hemos terminado todo. Vamos a ver con Diógenes qué nos dice el amigo Diógenes y vamos a hacer otra clase más, tengo entendido, así que ahí lo vamos a terminar. Vamos con esta preguntita, muchachos, rapidísimo, para que ya se vayan a almorzar. Me han dicho que por allá te está esperando una rica pachamanca, ojalá me lo mandes, ¿ah? Sin COVID nada más, por favor. ¿Ah? Señores, indique la alternativa que ordena cronológicamente los hechos mencionados a continuación, del más antiguo al más reciente. Ay, ay, ay. Ay, 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 señores. Ya, ¿cuál sería primero? A ver, ¿qué dices tú? Guerra de los 10 centavos, guerra contra Chile. Ojo, este término de guerra de los 10 centavos o este título es el nombre que le dan los bolivianos a la guerra contra Chile. Mucho cuidado ahí, ¿ah? A la guerra contra Chile. Ya, guerra de los 10 centavos. Luego, ¿qué se viene? La reconstrucción nacional, correcto, muy bien. La etapa posterior a la guerra. Luego, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Dilo, dilo, dilo. ¿Qué se viene? Ay, 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 ya me están dando las claves ya. Muy bien. Qué vivos son, ¿ah? Muy bien. Luego se viene el gobierno de Billinghurst. Ajá. Muy bien. Y luego, ¿qué se viene? El oncenio de Leguía. Ajá. Y finalmente el tercer militarismo, correcto. Ahí está. Después de haber pensado medio segundo, muchachos, ¿cuál es la clave, señores? Todos marcamos en mancha la de, oye, pero basta que supieras cuál era el primero, ya marcabas la clave. ¿Listo? Bien, muchachos, ha sido para mí un gusto, un agrado poder desarrollar pues en sí esta clase de repaso con todos ustedes. Gracias, repito una vez más, al amigo Diógenes por permitirme pues en sí formar parte de la Academia de la Pre San Marcos, saludarlos a cada uno de ustedes, a quienes no tengo la oportunidad de conocerlos de manera personal. Ojalá nos den la oportunidad en algún momento de estar pues allá por la hermosa tierra de Cajamarca para compartir en sí conocimientos de historia, tanto del Perú como de historia universal. Repito una vez más, gracias a los amigos que forman parte pues de la promotoría de la Academia de la Pre San Marcos, los invito a unirse a sus redes sociales y también a sus clases pues en sí semanales que brinda la Academia. A partir de enero también estamos con clases ya pues en sí en vivo. Gracias a todos ustedes, muchachos. Wow, me voy a demorar en realidad saludando a Nicole, José, Yanela, Gladys, Jenson, Karen, Ariana, Aide, Harold, Stephanie, Max, Mariela, Henry, Katy, David, Adrián, ahí está ese, Clever, Gabriel, Angelito, Edwin, Cecitar, muy bien, y Damaris, gracias a todos ustedes, muchachos, Cristian, Jordan, Adeli, por estar, pues, en sí, por formar parte de esta clase. Nos estamos viendo, pues, la próxima semana tengo entendido que también estoy en clase con ustedes, así que por ahí, si están de nuevo por ahí, vamos a